Bueno, ante todo, como procede, hay que dar las gracias a los organizadores. O sea, para mí no sabéis lo que ha supuesto el venir aquí como ponente. Justo hace 20 años venía como letrada, recién aterrizada en la Consejería de Agricultura como oyente en la segunda jornada de la jurisdicción contenciosa organizada por Javier. Y estaba Fernando de la Fuente, que ya estaba también de letrado. Tan mayor no soy yo, sino también ellos, todos hemos ido. Son 20 años después. Y la verdad que me ha hecho especial ilusión, por tanto, agradecer a Esther, agradecer a Fernando la invitación y, sobre todo, ver que el Servicio Jurídico de Cantabria sigue siendo un servicio que además se ha ido consolidando, un servicio que además tiene una relación con los magistrados que se saben hasta los días de su cumpleaños. Por lo tanto, José Ignacio, felicidades. Hay que felicitar el cumpleaños a José Ignacio López Castanedo. Cártamo, perdón, estoy Castanedo, con esto de la confusión de los apellidos hoy. Pero bueno, la verdad que yo había hablado con Fernando para hablar de un tema concreto en relación también al derecho comunitario. Cuando ayer escuchaba a los magistrados y lo que era el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, dije cambio radicalmente de tema para exponer lo que ha supuesto el impacto del recurso especial en materia de contratación en el ámbito de la jurisdicción. Pero resulta que cuando escucho a mi querida Mercedes me está emocionando y digo, yo voy a hablar, y luego cuando voy a escuchar a Ana de prohibiciones para contratar en el ámbito medioambiental, el tema de la confidencialidad de la oferta, etcétera, que era también otro de los temas que iba a exponer respecto a una sanción que está pendiente ahora mismo de demanda, como bien sabe nuestra querida Almudena, y por tanto no la voy a exponer. Voy a hablar del recurso especial porque creo que a esta hora los que estáis aquí y ya con un viernes, después de haber aguantado toda una jornada de la jurisdicción contenciosa administrativa, nada más que en honor a todos los que están escuchando, voy a intentar hacer esto un poquito más dinámico. 15 años de recurso especial en materia de contratación. O sea, ¿qué ha supuesto el recurso especial? El recurso especial no fue objeto de transposición de la Directiva 89/665. Fijaros que la directiva del año 89, que luego posteriormente se modificó en 2007, no se resistió el Reino de España a su transposición. La transposición de la directiva se produce como consecuencia de 2 sentencias condenatorias al Reino de España por no transponer la directiva. Hubo una primera sentencia de abril del año 2003 en la que se condenó al Reino de España por no hacer esa transposición de la directiva de recursos del año 89, en la medida en que para adoptar una medida cautelar era necesaria la previa interposición de un recurso. Por tanto, España, no obstante, pese a esa primera sanción, no atiende, no hace la transposición de la directiva de recursos y es posteriormente otra sentencia de mayo de 2008 cuando se vuelve a condenar al Reino de España por no establecer ese plazo de espera desde la adjudicación hasta la formalización, plazo necesario para la interposición de recurso especial en materia de contratación. Y ya ante esta segunda sanción, la Comisión Europea requiere formalmente en el año 2009 al Reino de España para que cumpla y transponga la directiva de recursos. Y es cuando, en pleno mes de agosto, por la Ley 34/2010, se hace esa transposición y ya se regula el recurso especial en materia de contratación en la entonces vigente Ley de Contrato del Sector Público, luego texto refundido de 2011, se modifica la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su artículo 21, como ahora expondré, y se incorpora ya el recurso especial en materia de contratación. ¿Qué supone esto en el ámbito de la contratación? El recurso es especial. Ahora lo vamos a ver, un recurso que procede contra determinado acto y solamente en relación a determinados contratos. Pero ve toda la fase previa hasta la adjudicación. Yo, licitador que he sido excluido de una licitación o que no he resultado adjudicatario, lo que alegaba España para no transponer la directiva decía teníamos unos recursos fantásticos, el recurso de potestativo, el recurso de reposición, el recurso de alzada regulados por la Ley 30/92 y no necesitábamos más recursos administrativos para hacer frente a esta fase previa hasta la adjudicación de un contrato. Sin embargo, en el ámbito de la contratación, cuando tu oferta ha sido excluida o no has resultado adjudicatario y tú interpones un recurso, si lo interpones ante el mismo órgano, un recurso de alzada,
dudo que te dieran la razón, porque el mismo órgano que dicta el acto es el que resuelve el recurso. Y cuando acudía a la jurisdicción contenciosa y el juez de lo contencioso dictaba sentencia 2 años después, la obra se había ejecutado y ya carecía de sentido y de interés aquel que había interpuesto el recurso contencioso en esa fase hasta la adjudicación del contrato. De ahí que el recurso especial ha sido un modelo de éxito. Ahora lo pondré en cifra en cuanto a la descongestión de la jurisdicción en toda esa fase de litigiosidad previa a la adjudicación del contrato, pero sobre todo la clave en cuanto a las garantías para el recurrente en la medida en que la medida cautelar es automática cuando lo que se recurre es la adjudicación y siempre se adopta, o casi siempre, si no se va a tardar en resolver, cuando se impugnan los pliegos o se impugna un acto de exclusión. Este recurso, como digo, en 2010 es cuando se incorpora el Tribunal Central, fue el primero que se puso en marcha a principios de 2011, en mayo el Tribunal de la Comunidad de Madrid, mayo de 2011, y a mí me nombraron presidenta del Tribunal de Contrato de Andalucía el 9 de diciembre de 2011, de tal forma que los tribunales, esos tribunales, porque luego ya empezaron también Aragón, un poquito más tarde, empezamos a montar lo que era el recurso especial. Es distinto presidir un órgano o un tribunal de recursos contractuales. Yo quiero insistir, ahora que vengo o he vuelto después de 4 años y medio de como directora jurídica de Traxa, que en la presentación os ha dicho, pero he sido directora jurídica de Traxatet, pero después de esto, cuando vuelvo a un tribunal, es distinto. Montar un tribunal de cero y, sobre todo, que no sabíamos lo que iba a ser el recurso especial. Esa labor de coordinación que ayer se hablaba entre los tribunales, Tribunal Central, que yo creo que al final los tribunales y los órganos independientes se montan y tienen un bagaje en función de la persona que lo preside en un primer momento y que dirige como tiene que ser. Daros cuenta que yo en Andalucía era órgano unipersonal, estaba sola con una secretaria del tribunal. El día que me nombraron tenía ya 8 recursos en la mesa y estuve sola como órgano unipersonal de 2011 a 2015. Ahora ya el Tribunal de Andalucía tiene 4 vocales, un presidente y 2 personales con nivel 28 y 30 de apoyo para resolver. O sea, ya están como 8 personas. Nosotros empezamos solos, con un volumen de 300, 400 recursos al año. Ahora lo pondré también en cifra, en cuanto que supone no sanciones, como ya hablaba Juan, de 30.000, sino de 1.150 millones de euros que hemos resuelto recursos de ese porcentaje de valor estimado, ¿no? Como digo, la directiva de cuarta generación, la directiva 2014-24, que ha sido traspuesta por la Ley 9/2017, no altera el sistema de recursos. Es un mecanismo de control que ha funcionado y lejos de modificar el recurso, ha ampliado el ámbito de aplicación en la medida en que ya no se limita a los contratos armonizados, sino que extiende tanto a los actos impugnables como a contratos por debajo de los umbrales comunitarios. Digo que es un mecanismo de éxito y que ha funcionado no porque lo diga yo, lo dice el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial. Somos un órgano cuasi jurisdiccional porque le ha reconocido el Tribunal de Justicia. Podemos plantear una cuestión prejudicial. En la resolución del recurso especial se dan las notas del carácter contradictorio del procedimiento, la independencia, que aquí quiero poner el acento, y el carácter obligatorio de su jurisdicción, dice la sentencia 23 de julio de 2014, como consecuencia de una cuestión prejudicial que interpuso el Tribunal catalán, y esto determina que tenga ese carácter cuasi jurisdiccional. El nombramiento de sus miembros requiere, dice la directiva de recursos, que al menos el presidente tenga unas cualificaciones, dice expresamente, similares a las de un juez. Pero no solamente la especialización, que la mayor parte, casi todos los tribunales autonómicos que se han ido creando, igual que el Tribunal Central, han exigido que para acceder tener la condición de funcionario y tener una experiencia de 15 años en materia de contratación o en el caso de los vocales de 10 años. No solamente esa especialización, sino yo creo que la clave de los tribunales ha sido la inamovilidad. Tú tienes un nombramiento por 6 años, da igual gobierne, quien gobierne, pese a tener la naturaleza de órgano administrativo, de tribunal administrativo. Sin embargo, no te puede cesar políticamente gobierne quien gobierne, porque eres independiente y eres inamovible. Tenemos una adscripción meramente orgánica a efecto de que te doten de medios cuando te los dotan. Yo me vine de Andalucía sin que me aprobaran mi RPT en 7 años.
a mí que coste, sí que me aprobaran una relación de puesto de trabajo del tribunal en 7 años. Luego fui a montar la oficina. Yo es que he sido montadora de órganos, bueno, esto tiene una mala expresión, pero bueno, he sido siempre como a montar órganos independientes de supervisión y me pasó un poquito igual, pero la clave está que efectivamente que tenemos esa dependencia orgánica, pero no funcional, o sea, que tienes una independencia funcional. Y como el otro día me decía mi querido amigo Santa María Pastor, me decía: María José, resultáis antipático. Digo, ¿pero cómo vamos a resultar antipáticos? Dice, no puedes caer simpática, porque desestimáis recursos, a otros le estimáis, pero nunca va a caer bien a uno a otro, porque o le cae mal a la Administración porque le ha dado la razón al recurrente, o le cae mal a la otra parte. Pero también el Tribunal Supremo ha venido a recoger la peculiaridad que en el ámbito de lo que es el ordenamiento jurídico español ha supuesto este tipo de tribunales. Lo dice en la sentencia de 23 de octubre de 2014, dice: es un órgano de la Administración, pero dotado dentro de ella de tal independencia y autonomía funcional, situación que no tiene otro precedente en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. No tiene precedente en la medida en que la Administración a la que estoy adscrito puede recurrir mi resolución. Esa es la independencia. El órgano, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid puede interponer recurso contra la resolución que yo dicté, estimando una pretensión que me haya que sea ejercido un recurso ante el tribunal. Y finalmente, esto viene avalado, como he dicho, Tribunal de Justicia, luego me he ido al Supremo, pero también fue curioso, la Comisión Europea se le ocurrió hacer una encuesta para ver si la Directiva de Recursos, cómo había calado a nivel europeo y qué efecto había tenido. Hizo un informe en 2007 que envió al Consejo y al Parlamento sobre lo que había supuesto el recurso especial en materia de contratación. Y ahí tenéis los porcentajes. Aumenta la eficacia, aumenta el ahorro y la eficiencia. Por tanto, es un mecanismo de control que lo ha ido reiterando en distintos informes la Comisión Europea, un pilar esencial para mejorar la transparencia en el ámbito de la contratación pública. Yo siempre digo, y cuando ahora aterricé en la Comunidad de Madrid, le dije al viceconsejero, digo, yo creo que la clave de un tribunal es no tener recursos. Y me decía, jolín, ¿ya te quieres quitar el trabajo? Digo, es fundamental, esa función preventiva que tiene que tener el tribunal. Es decir, a través de la doctrina que va asentando en sus resoluciones, los órganos de contratación, las mesas de contratación, los órganos harán mejor sus pliegos, las mesas de contratación tienen que ir aplicando esa doctrina de tal forma que evitemos recursos. Sin embargo, ahora lo voy a poner en cifras, no ha sido así. No ha sido así porque, como también decía otro amigo mío, Martín Razque, me decía, María José, sois buenos, bonitos y baratos. Si sois buenos, bonitos y baratos, dictáis resoluciones motivadas, dictáis resoluciones en plazos muy breves, y además gratuito, como es el recurso especial en materia de contratación, no esperes que realmente el volumen de recursos se reduzca. Y esto entra luego ya en juego en que evidentemente también ha sido un ámbito importante de descongestión para los jueces de lo contencioso, pero también una oportunidad de negocio para muchos despachos de abogados y también para empresas la utilización a veces del recurso especial de mala fe. En esto ya voy a ir rápido para las cifras. La legitimación que hablabais ayer de la legitimación en el ámbito del recurso es totalmente amplia. No ahora, se modificó con la Ley 9/2017 en cuanto a los sindicatos y en cuanto a las organizaciones empresariales, pero la legitimación es muy amplia. Como sabéis, se han bajado los umbrales, ya vemos los recursos, contratos de obra, concesiones por encima de 3 millones de euros, no lo ha armonizado solo, servicios y suministros por encima de 100.000. Y luego, además, a esto se añade como carga adicional de trabajo, diciendo como funcionan muy bien, le ampliamos esto, pero también las reclamaciones en lo que se llaman los contratos de los sectores especiales. Los tradicionales actos susceptibles de recursos, que eran los pliegos, los actos de exclusión y la adjudicación, lo amplía luego la Ley 9/2017 al rescate de concesiones, cuestión que no hemos visto ninguna ni entiendo por qué, a las modificaciones de contrato, ojo, que era el tema del que yo iba a hablar, pero no voy a hablar, porque se tienen que publicar ahora obligatoriamente en la plataforma de contratos, a la admisión de ofertas y a la formalización de encargos. En esto de la formalización de encargos, un tema que de contratación y encargo, otra jornada, Fernando,
porque yo durante 4 años y medio viendo encargos, también tengo una posición ahora, cuando vuelvo al tribunal, yo digo, creo que el recurso es contra la formalización del encargo. El encargo es un acto administrativo, no es un contrato, está excluido de la ley de contratos y, por tanto, el enjuiciamiento que tienen que hacer los tribunales de contratos es de la formalización del encargo. No debemos entrar ni en lo que es el medio propio, cuestión que no nos ampara la ley, el estudio de los requisitos del medio propio, sino el concepto en sí, si la formalización del encargo es correcta o no. Y se están enjuiciando cuestiones que ya me gustaría, pero ahora mismo no puedo entrar a analizar porque no tengo más tiempo. Vamos a irnos a las cifras para que veáis, y antes de las cifras, el papel característico del tribunal. Nosotros no somos parte demandada, ese es el carácter cuasi jurisdiccional. Cuando se interpone un recurso contencioso administrativo contra una resolución del Tribunal de Contratos, el tribunal no tiene la condición de demandado. Somos como un juzgado de primera instancia o un tribunal de instancia, como ahora se van a llamar, en la medida en que el demandado es el acto del objeto, o sea, es el acto del órgano de contratación cuyo recurso se resolvió ante el Tribunal de Contratos. Esto determina que realmente la defensa que se haya de hacer en el contencioso la hará el letrado de la universidad, el letrado del ayuntamiento, el letrado autonómico o el abogado del Estado, dependiendo de la administración cuyo objeto fue revisado por el Tribunal de Contratos. Ahora bien, si tenemos la obligación de hacerlo en emplazamiento ante el Tribunal Superior de Justicia, en el caso de los tribunales autonómicos, y ante la Audiencia Nacional, en el caso del Tribunal Central. Y voy rápidamente para ver el impacto respecto a lo que ha supuesto la jurisdicción. Daros cuenta, este es el volumen de recursos, son los datos de la OIRESCON en el informe que ha emitido 2024, que recoge los datos de 2023. Veis que la Administración General del Estado representa un 16% de los recursos, casi a la par que va a Andalucía, un 9% de la Comunidad de Madrid. Cantabria ha tenido un 1 y pico por ciento en relación al total, pero el volumen de recursos por tribunal. Veis, esta es la evolución de 2015. O sea, ha ido increciendo el número de recursos. Yo contaba este recurso, digo, he ido sumando, digo, una media tal como 60.000 recursos, que todo esto se ha descongestionado y que no han ido al contencioso porque directamente se han resuelto ya en vía previa por los tribunales administrativos de recursos contractuales. Evidentemente, el contrato más recurrido a los servicios, ayer lo comentaba, no me recuerdo con quién, obras apenas se recurren, con Mercedes, no podemos entrar a analizar por qué. Y luego el acto más recurrido, fundamentalmente, obviamente, la adjudicación, porque tú paralizas con la adjudicación, suspende inmediatamente la tramitación del expediente de contratación y es el acto más recurrido. Pero la clave está en esto, el tiempo de tramitación. Esto a nivel global de todos los tribunales de recursos contractuales. La media de resolución de recursos son 43 días. En el caso del Tribunal de Madrid, ahora tengo que hablar ya un poquito nada más y muy poco del Tribunal de Madrid, veis la evolución. En 2024 hemos resuelto 525 recursos. 525 recursos y el plazo de resolución está en 13 días, desde que nos remiten el expediente. Nosotros, cuando termina el plazo de alegaciones, inmediatamente hago el reparto, lo hace el secretario del tribunal, entre los vocales, y estamos 4 vocales y conmigo la presidenta, y vamos al día, no hay nada más que termina el plazo de resolución, en 5 días que marca la ley, resolvemos. Resoluciones que pueden tener 20, 30, 40 folios. No tenemos nosotros ponente el Tribunal de la Comunidad de Madrid, lo mismo que los tribunales autonómicos. Desde la primera página hasta la última, tendré que utilizar el método de Juan para dictar sentencia, a ver si aprendo a dictar sentencia. El otro día digo, hay algo en el ordenador, a ver si me enseña mi hijo. Porque yo me he visto expedientes, o sea, en mi aterrizaje en Madrid, como decía, de 22.850 folios, y te tienes que encerrar. Antes lo veíamos en legajos, en papel. Ahora ya todo electrónicamente y por un ordenador, leerte los 22.850 folios para un contrato de gestión de residuos de 1.150 millones de euros y resolverlo mediante una resolución de 50 páginas, todo eso en una semana. Todo eso te supone dedicarle una media de 14 horas diarias de ordenador controlado para poder emitir una resolución que además anulaba todo un procedimiento cuando lo que me recurrían era la adjudicación. Supone un esfuerzo, pero al final se está haciendo. Y bueno, y ya finalmente
ponemos pocas multas. Yo en el tema de las multas daría también para otro tema, efectivamente, el uso torticero que en algunos casos se está utilizando del recurso especial por parte de las empresas. Porque yo, amigos abogados, digo, ¿pero cómo recurrir esto? Dice María José, tenemos una minuta. Todo aquello que no se nos adjudique lo vamos a recurrir. Porque el tiempo que ganamos, nada más que con la prórroga del contrato un mes más, mientras resolvéis el recurso, ya con eso tenemos compensado lo que es el recurso especial. Por eso, quizá una reflexión de futuro, habría que pensar en poner algún coste que no fuera gratuito o habría que pensar en una remodelación del recurso especial. En ello está. Pero como el tema que os traía, que era la sanción que estaba pendiente, y ya con esto nos cierro, no voy a hablar de la sanción, yo iba a hablar de un expediente que tenemos ahora mismo abierto contra el Reino de España por la mala transposición de las directivas en materia de contratación. Tenemos abierto un proceso de consultas públicas para modificar las directivas de contratación y al mismo tiempo una sanción pendiente, un anuncio de demanda ya contra el Reino de España por una mala transposición. Y en esto simplemente la apunto ya para darle paso a Ana y recogiendo un poco de lo de Mercedes, no solamente uno de los puntos cruciales es que ataca nuestra disposición transitoria de que en el tema de modificado, es decir, quiere la Comisión que los contratos adjudicados antes de la ley actual que transpone las directivas comunitarias, a esos contratos que se rijan no en cuanto al efecto de modificación y resolución por la ley anterior, sino por la ley vigente, cuestión que a mí me plantea, pero ahí no está el problema con las prohibiciones para contratar. Las prohibiciones para contratar, que dice nuestro artículo 71 de la ley, que requieren sanción firme cuando hay una infracción en el orden social, en el ámbito medioambiental, o bien por falseamiento de la competencia, la Comisión Europea entiende que esa prohibición para contratar no hay que esperar una sanción firme por parte del órgano competente, sino que la propia mesa de contratación, ojo, mesa de contratación, que si alguno está aquí de ayuntamiento puede estar el concejal, el alcalde, sean los que aprecien esa vulneración del orden medioambiental, del orden social y del falseamiento de la competencia, cuestión que me parece una gran barbaridad. España prometió cambiar la ley de contrato, la ley de presupuestos de 2024. Como no hemos tenido ley de presupuestos, pues ha quedado sin modificar la ley de contrato y no sabemos qué nos deparará el futuro, si tendremos una sentencia condenatoria o, por el contrario, antes de esa sentencia ya se habrá modificado la directiva, no solamente la ley, sino la directiva de contrato y obligatoriamente una transposición de la ley. Perdonadme por la rapidez, tenía muchas ganas de compartir con vosotros muchas cosas, pero os doy las gracias por escucharme a esta hora de la tarde.